Esther, se supone que Argentina es el culo del mundo, se supone que políticamente y a todo nivel también nos rompemos el culo o nos rompen el culo. También vivimos en el culo del mundo, también tenemos culo. ¿Qué explicación le encontrás a la presencia del culo en todas estas expresiones y en nuestros flujos de vida? Y bueno, entiendo que es lo que nos universaliza. Es decir, porque no todos tenemos pene, no todos tenemos vagina, pero todos tenemos culo. ¿Y por qué dije los otros dos elementos antes? Porque el culo en sí mismo, desde el punto de vista biológico, no es un órgano sexual. En cambio, los mamíferos lo hemos convertido en un órgano sexual. Y digo los mamíferos porque no solamente los humanos lo utilizamos como superficie de placer, sino que también muchos animales. Así que en ese sentido creo que nos universaliza. Y bueno, ya que dije la palabra de virus, que estos días justamente lo estuve escuchando a raíz de esta convocatoria, porque me acordé que la tapa de su disco Superficie de Placer es justamente un culo. Entonces ahí inmediatamente, por una asociación de ideas, me acordé del comienzo de una obra filosófica que en su primera página habla del culo. Entonces una obra filosófica contemporánea que en su primera página habla del culo, me parece que ameritaba traerla a una ocasión como esta. Me estoy refiriendo al Antiedipo de Deleuze y Guattari, que no lo voy a decir de memoria, pero voy a decir el concepto, en que comienza diciendo algo así como ello habla, ello camina, ello respira, ello caga, ello coge, punto. Y después dice, qué error haberlo llamado ello, porque ello no es una sustancia que se puede poner un artículo adelante para determinarlo. Ello está en todas partes, ello nos atraviesa a todos. Entonces, llevando inmediatamente en el mismo texto filosófico, comienza a hablar del presidente Schroeder, que como sabemos era un paciente de Freud, que, bueno, presidente porque era presidente de la Cámara de Cámara de Justicia, y era un señor decimonónico, un burgués decimonónico como tenía que ser, o sea, casado, con hijos, pero según la interpretación de Freud, en realidad era homosexual reprimido, porque él tenía tales delirios respecto de su propio culo que, aunque parece ser que nunca se atrevió a poder usarlo según sus fantasías, sí el delirio lo hizo gozar a partir de, la psicosis, o sea, se volvió psicótico. Y toda su psicosis, incluso escribió un libro, es alrededor del culo. Y dice, esto literalmente lo dice Schroeder y lo repiten Deleuze y Guattari, tengo todos los rayos del sol en mi culo solar. Es decir, que ese culo está atravesado por el calor del sol, que le da mucho placer, además mucha culpa, mucho dolor, mucha persecuta, bueno, por la situación esta, ¿no?, de no haber salido del closet, y máxime en ese momento que él lo vivió. Así que, en función de eso, ahora ya de mi cosecha, lo que dije hasta ahora es todo citado, pienso que el culo en sí mismo no es una entidad, es en tanto y en cuanto interactúa con otra cosa que puede ser la misma persona, metiéndose un dedo, acariciándose, por ejemplo, o puede ser siendo penetrado, o puede ser acariciado, o puede ser, bueno, toda la capacidad que tiene el culo para interactuar con distintas partes de personas y de objetos, eso es lo que lo hace ser realmente lo que es. No una entidad como si fuera una obra de arte que está ahí y la miramos porque tiene un valor en sí misma, sino una máquina que hace máquina con otros elementos para producir placer y a veces también para producir dolor. Argentina, el culo del mundo, las expresiones corrientes en la Argentina de rompernos el culo o de que nos lo rompan, y al mismo tiempo de tener culo en tanto sinónimo de tener suerte o tener buena suerte, está muy arraigado eso en nosotros. Una reflexión al respecto de eso, Esther. Bueno, respecto de Argentina, es un complejo de inferioridad bastante
generalizado lamentablemente en la Argentina respecto de nuestra propia nacionalidad. Por ejemplo, cuando uno está en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y no me refiero al imperio, sino a la población de Estados Unidos, vos ves que hay banderas en todas las casas, en todos los departamentos, en todos los edificios públicos, hay banderas, están orgullosos de ser estadounidense. En cambio, nosotros más bien nos avergonzamos, incluso a veces cuando estamos en el extranjero nos da vergüenza ajena y un poco propia cuando vemos a algunos argentinos expresarse de alguna manera o comportarse de alguna manera. Y en función de eso yo creo que nos ponemos en el culo del mundo, porque como bien marcás, el culo tiene esa ambigüedad, no solamente física, sino también lingüística, que decimos, bueno, si alguien se sacó la lotería, qué culo que tiene, y se le fue muy mal en algo, me fue como el culo. Es decir, que la ambigüedad fisiológica y anatómica, y también fantasiosa desde el punto de vista sexual, la llevamos al tema de la nacionalidad. Y que seamos el culo del mundo respecto de los mapas, digamos, que los mapas son un instrumento de poder, tiene que ver también con que, bueno, como el norte fue el que dominó históricamente, inventó que el planiferio o el mapa o la cartografía, como la queramos llamar, haga que el sur esté abajo. Eso es totalmente arbitrario. Tranquilamente podría ser al revés, o podría ser para un costado o podría ser para el otro. Es decir, que en cierto modo nos han puesto en el culo del mundo y nosotros, como buenos masoquistas, lo hemos asumido como tal. Pero me habías preguntado de la Argentina y de qué cosa más. No, y de la política puntualmente, en la idea de que un partido le rompa el culo a otro, bueno, también se da en el fútbol, pero vamos a la política. Sí. Y la idea, no sé, de que en unas elecciones alguien le rompa el culo a otra fuerza política, esto también se escucha. Bueno, eso tiene que ver con una fantasía similar al presidente Schreber, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, que soy heterosexual, y bueno, he conocido y conozco muchos hombres heterosexuales y también muchos hombres homosexuales, aunque con ellos no he tenido intimidad. Creo que en los heterosexuales está también una gran fantasía con el culo, que algunos se lo permiten y se permiten gozar con el culo, y que otros no, les parece que es la pérdida de su virilidad. Así que yo creo, bueno, un país se hace obviamente con subjetividades, ¿no? Con individuos que lo componen. Así que yo creo que esa ambigüedad que tiene con el culo el argentino, fundamentalmente el varón, que es el que tiene el poder y el que baja líneas, se traslada también a la nacionalidad, pero también debe tener que ver un poco con esto que dije antes, ¿no? Porque, por ejemplo, hace pocos días me enteré de una noticia de que los mapas que se hacen ahora en Estados Unidos de Israel, por ejemplo, borran absolutamente Palestina. Por ejemplo, como si toda la zona esta, que es Palestina e Israel sumadas, fueran todo de Israel. Entonces, fíjate vos el mecanismo de poder que hay ahí. O sea, hay todo una tecnología al servicio de que Israel también sea la dueña en algún momento de toda esa tierra. Entonces, cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo pasaría con nosotros. Nos han puesto en un lugar como al chico que desde chiquito le decís no servís para nada, sos una porquería, no servís para nada, no servís para nada, y finalmente hemos terminado asumiéndolo. Un poco por el peso de las cosas, y otro poco por ese masoquismo del que hablé antes, que tiene que ver como que somos inferiores, y esa inferioridad se demostraría ahí, porque el culo, que para algunos es una cosa maravillosa, en este lenguaje que me estás diciendo vos, se toma como una cosa despreciable, ¿no es cierto? Como una cosa de menor calidad. Así que entiendo que es eso, que es un masoquismo, también un complejo de inferioridad y un creernos realmente de que no somos lo suficientemente importantes como para no estar en el culo, sino estar en la cabeza, que se supone en Occidente fue siempre lo más noble, ¿no? Comenzando desde Aristóteles. Grosso modo, de Platón a Foucault, ¿qué lugar ocupa el culo? Bueno, ninguno de los dos habla del tema, pero si pensamos en sus orientaciones sexuales, a los dos les gustaba mucho el culo, puesto que Platón amaba a los jóvenes, a los jovencitos, ya sea para penetrarlos, no sabemos si para ser penetrados, para penetrarlos seguro porque lo dice directamente, no dice la palabra culo, pero habla de entregarse o de que se consume el amor. Y si se consuma el amor entre hombres, obviamente tiene que ser por
Se supone que debe ser por el culo, puede ser también de otra manera, ¿no? Pero es el paradigmático. Y en el caso de Foucault, que tampoco, por lo menos, bueno, yo creo haber leído toda la obra de él para doctorarme, y luego lo que salió póstumo, y nunca lo encontré que lo diga directamente, pero de hecho, además de ser homosexual, él tenía prácticas sadomasoquistas, pero fuertes, ¿no? No como las que estos días están de moda en Buenos Aires, que son más bien estéticas, o sea, muy, muy fuertes. Ya sé que también hay de las otras y de las fuertes en Buenos Aires, pero incluso más. Hay amigos y discípulos de él que eran pibes, eran jovencitos, eran de 20 años más o menos cuando se hicieron amigos de Foucault, y cuando él iba a esas fiestas, muchas veces le pedían de ir, y Foucault decía, no, de ninguna manera, esto no es algo que yo te pueda llevar como te puedo llevar a una conferencia, esto es algo que tiene que ver con una subjetividad que está dispuesta a asumir tales riesgos y tales placeres, y de ninguna manera podés ser llevado por, o sea que a romperte el culo tenés que ir solo. ¿Qué otros autores, además de Platón, Esther, de Foucault, además de Deleuze y de Guattari, son importantes en la filosofía o han abordado en este sentido al culo? Bueno, repito un poco lo que dije antes. Literalmente, yo no conozco de nadie, sí en la literatura. Por ejemplo, en la literatura del siglo de oro español, ya que es nuestro idioma, el castellano, Quevedo, por ejemplo, tiene poesía sobre el culo. En general, los del siglo de oro español, algunos se han conservado, otras se han perdido, bueno, por esta mojigatería de la Iglesia Católica, pero en la literatura sí está, bueno, los latinos también, los griegos también, pero en la filosofía nunca se ha dicho, la filosofía fue muy pacata. Vos fíjate que de Platón, la filosofía comienza hablando del amor y del sexo, porque bueno, el banquete de Platón, ese es el tema, pero luego cuando en el siglo V de nuestra era toma el poder la Iglesia Católica, toma el poder en el sentido de que no de que sean gobernantes, sino de que tiene tanto peso sobre los gobernantes que en última instancia es como si ellos estuvieran en el poder, se acalla en la filosofía todo lo que tiene que ver no solamente con el culo, sino con el sexo en general, y recién en el siglo XIX va a ser Schopenhauer el que hable de la sexualidad, todavía no le decían sexualidad, del sexo, digamos, y el que rompe realmente con ese mito va a ser Nietzsche. No por nada se llama el filósofo del martillo, porque hay que tener un martillo muy fuerte desde el punto de vista de las ideas como para poder romper conceptos que están ya tan arraigados a través de la historia. Entonces, en el caso de Schopenhauer simplemente porque cita, pero no profundiza. En el caso de Nietzsche sí, absolutamente, reniega de toda esa espiritualidad y de todo ese platonismo que separa el cuerpo del espíritu. No sabemos si hay espíritu, no sabemos si hay alma, pero sí sabemos que hay cuerpo. Sin embargo, nos han hecho creer durante más de 2500 años de que eso que está en el mundo de las ideas, bueno, que no sabemos dónde está, que no lo podemos tocar ni ver, es mucho más importante que esto. O sea, esa realidad de las ideas es realmente la que fundamenta esto. Y eso después fue bautizado por la Iglesia Católica. O sea, que la Iglesia Católica, el platonismo le vino así, o sea, no inventó mucho. La Iglesia Católica prácticamente copió de los griegos y fundamentalmente de Platón. Así que fue el filósofo del martillo, repito, Nietzsche, el que rompió con eso y dijo, lo que tenemos que es tener un saber del cuerpo. Es el cuerpo lo único que tenemos y es la vida lo único que podemos reafirmar. De lo demás no sabemos nada, no sabemos si existe, no. Esto es lo que existe, esto es la vida. Y fundamentalmente la voluntad de poder, que la voluntad de poder no es una voluntad como si yo ahora, qué sé yo, quisiera prender un cigarrillo y tengo la voluntad y lo hago, no. La voluntad de poder es ello, lo que dije al principio, es algo que está entre nosotros, entre todos los que estamos acá, entre todos los que están escuchando, y de alguna manera, nos posee y nos hace hacer cosas. Entonces, voluntad de poder es vida, voluntad de poder es placer, también dolor, y voluntad de poder fundamentalmente es cuerpo. O sea, es cuerpo, es ello, es eso que a veces podemos manejar y a veces no, pero es realmente lo que nos hace vivir, apasionarnos y tener algo para seguir adelante, para gozar a veces, para sufrir otras. Y lo más importante de esta teoría es que aún cuando el dolor sea espantoso y cuando estemos pasando el peor de los momentos, lo reafirmemos, porque ya ha pasado así, no lo podemos cambiar. Entonces me tengo que decir, esto es la vida, esta mierda es la vida, así la quise. Eso es reafirmar la vida. Esther,
Ya hablaste de la universalidad del culo. ¿Qué pasa con el culo y las mujeres? ¿Es un obstáculo? ¿Lo exploran lo suficiente? De la misma manera que propones el autoconocimiento y la autoexploración sexual de las mujeres, ¿qué dirías respecto de la exploración anal en las mujeres? Bueno, voy a decir algo no muy original, porque es un lugar común, de que en general las mujeres, y además lo voy a decir con las palabras groseras del vulgo, no quieren dar el culo. En general, se niegan bastante. Además, desde mi propia experiencia, acá soy testimonial, hay muchísimos heterosexuales que no quieren saber nada de penetrar a una mujer por el culo, o sea, esto es así como hay otros que solamente quieren por el culo, desde ya, pero digamos, el que uno no le ve síntomas de que puede no ser suficientemente solamente heterosexual, difícilmente quiera penetrar por el culo. En aquellos en donde una puede imaginar de que hay algún gay que no sale del placar, sí. Incluso, si me permitís una anécdota personal, bueno, que de todos modos la cuento en la película y la digo en mi libro, Filósofa Pam, yo he tenido un amante norteño, no voy a decir la provincia, pero imagínense que el norteño es el super macho, ¿no es cierto? Bien. Y después de un tiempo que ya teníamos bastante confianza, fue una relación solamente sexual, pero bastante larga, empezó a tirarme onda de que le gustaría que hiciéramos interacción con juguetes sexuales. Bueno, yo me prendí rápidamente, porque la verdad es que no había tenido experiencia todavía con dildos, ningún tipo de esas cosas, y lo que descubrí después de unos meses, que en realidad los quería para él, de manera tal que cuando yo lo penetraba, poniéndome un arnés y con un pene, el tipo se puso tan pasivo como una muñeca inflable. O sea que se terminó la relación porque ya no quería más penetrarme, lo que quería era ser penetrado él. Pero esto es excepcional, porque en mi larga historia y mi vasta experiencia con hombres, muy pocas veces me ha pasado. En general no lo quieren. Y del caso de las mujeres, no te puedo hablar en nombre de las otras demasiado, pero sí lo que dicen es que no lo entregan, incluso eso, como si fuera una posesión, ¿no? Algo que se entrega, que no lo entregan. Incluso, bueno, no sé si todavía se siguen usando, pero en mi época se usaban muchos chistes medios de mal gusto respecto de las trampas que tenía que hacer un hombre si quería que la mujer le diera el culo. O a veces en algunas fiestas donde hay droga pesada, algunos que dicen que se atrevieron a dar por el culo porque estaban bajo los efectos. O sea que en los heterosexuales, tanto hombres como mujeres, la verdad es que está bastante ambigua la cosa y bastante negada. Incluso en mi caso personal, con la analidad, no me gusta demasiado seguido, porque en general el heterosexual es bastante torpe para tener relaciones anales y puede hacer doler bastante, cosa que mis amigos homosexuales dicen que no necesariamente tiene que haber dolor, a no ser que le guste. Bueno, si le gusta está fantástico. Y he tenido algunas parejas sexuales de que yo le he pedido y no han querido, y si fuera por mi gusto, lo haría como de vez en cuando voy a un lindo boliche, no voy todos los días, qué sé yo, cada 3 o 4 meses, pero te vuelvo a decir, también hay resistencia de parte de los tipos, o sea que es una cosa, para seguir no siendo original, es una cosa bastante oscura. Tiene que ir, es más, nos pasamos, te pido. No pasa nada.